Los protagonistas rumbo al 2024. Conozca el panorama del rumbo político de México. Los actores, las tendencias, las opiniones. Todo lo que acontece en torno al proceso electoral. Los protagonistas rumbo al 2024. Comenzamos. Bienvenidos a los protagonistas en este arranque de semana, lunes 19 de febrero, con grandes temas que están en la agenda. Estamos siguiendo de cerca lo que está pasando en los partidos políticos, en las alianzas, la lista que ya sacó la alianza conformada por Morena, el PT y el Verde Ecologista para el tema de las diputaciones federales, las sorpresas que se dieron en algunos casos y por supuesto todo lo que se va tejiendo todos los días. Vamos a empezar esta tarde con Jesús Ruiz Gómez, el director de Abogarret, con los asuntos que tienen que ver con los delitos electorales que se cometen en las jornadas y que por supuesto deben ser primero denunciados y después la justicia tiene que aplicar la ley para sancionar esas conductas. Pero Jesús Ruiz Gómez nos pone sobre la mesa este lunes, aquí en Los Protagonistas, todo el escenario. Escuchemos. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, don Miguel Ángel, buenos días a la vida, a sus órdenes. Gracias. ¿Cómo se definen los delitos electorales? ¿Cómo se tipifican? ¿Cómo se comprueban? ¿Cómo puedes hacer una acusación en contra de alguien que esté cometiendo un delito electoral? ¿Y cuáles serían justamente los puntos y comas de este escenario? Así es. Bueno, pues déjame comentarte que el catálogo de delitos electorales, ahora sí que en materia electoral, es muy amplio. Y este tipo de actos predomina más, se incrementa en los tiempos de la elección, es decir, los 3, 5 días, 10 días antes de la elección, es ahí donde se incrementa más este tipo de delitos. Porque de acuerdo al catálogo de delitos electorales que contempla la ley, pues considera como delito muchos actos que tanto la sociedad como partidos políticos, como candidatos pueden cometer. Y entre ellos está pues la compra de votos, la transportación, la intimidación, el recoger credenciales, el pagar dinero, el inducir al voto, en meter documentos falsos a la urna, en no permitir que los electorales voten como debe ser, en el momento en que vayan a trasladar las urnas, que las destruyan, que inflen las urnas, que quemen las urnas, que de forma violenta intimiden a la sociedad. O sea, el catálogo es muy amplio de este tipo de delitos y es importante que la sociedad conozca, ¿no? Hay otro muy importante, el recoger credenciales para inducir el voto. Eso está, pues, a la alza. Uh-huh. Dentro de las estadísticas es el delito más frecuente, más común que se suscita con las credenciales. Aquí comete el delito tanto el que lo da como el que lo recibe, ¿no? Qué bueno que dices eso, porque sí, a lo mejor mucha gente dice, bueno, pues ahí está mi credencial, dame una lana, y creen que ahí se acabó el cuento, y no es cierto. No es cierto, pues continúan. Y también hay otro acto que se está previendo, que muchas personas, el turismo electoral. Esto quiere decir de que personas de otros estados vienen a darse de alta a otro estado donde va a haber elecciones para efectos de que voten a favor de cierto candidato. Uh-huh. Y eso está penado en la legislación. Muchas personas solamente cambian su domicilio por venir a votar, y aunque se demuestre y se acredite de que no tienen arraigo en la entidad donde están votando. De esto ya se dio cuenta el INE, hemos escuchado conferencias de prensa, comentarios al respecto,
Y este tipo de actos va a la alza en los estados donde va a haber votaciones. Y debería de haber candados, ¿no? Sí, pues definitivamente debería haber candados para efectos de que no se permita a eventos que se demuestre que efectivamente ya tienen un trabajo, tienen un domicilio con pruebas, pues. O sea, no se les niega que se cambie de domicilio. Pues cualquiera lo puede hacer, cualquier ciudadano, pero que vengas solamente a cambiar tu domicilio para inducir y para votar a favor del candidato, pues eso no se vale, definitivamente. Y déjame decirte también, muchas personas entregan su credencial a cualquier promotor de un político. Lo que no saben que ahí va su nombre, va su domicilio, va su CUR, va su RFC, van sus datos personales. Esto puede, y como ha sucedido, han tenido problema muchas personas que han dado sus credenciales porque les han robado su identidad. Al rato ya resultan de que tienen adeudos en un banco, resulta de que ya compraron a crédito, etcétera, porque todo el mundo anda buscando pues cómo ganar dinero y cómo se cometen delitos. ¿Cómo robárselo? ¿Cómo robárselo? ¿Cómo robárselo? Definitivamente. Y eso debe tener mucho cuidado la sociedad, ver a quién le da su credencial. La credencial es única y exclusivamente para votar y para identificarse en algunos actos jurídicos, y esto no debe ser motivo de que cualquier persona te pida la credencial para inducir tu voto o para ver cómo vas a votar, porque muchas personas a veces compran ese tipo de actos y hasta les piden fotografías de la boleta para ver cómo votaron. Entonces, definitivamente esto es un delito. Hay que exhortar a la sociedad para que no participe en este tipo de actos, porque algunas personas solamente te compran el voto, se dan cuenta después, acuérdense que hay candidatos de oposición y ellos son los que a veces presentan las denuncias ante las autoridades, y las autoridades son las que inician las carpetas de investigación. Aquí, decirle también a las personas que encuentren o que detecten un delito, que no solamente basta presentar la denuncia, hay que integrarla para encontrar resultados y llevar a la persona que cometió el delito con quien lo consintió, a efecto de que se inicie un proceso judicial. Aquí sería muy importante que la Fiscalía del Estado en materia electoral dijera cuántas personas llevó a proceso, pero lo más importante, cuántas personas fueron sentenciadas por haber cometido delitos electorales. Pues Jesús Ruiz Gómez, director de Abogarrets, gracias por haber estado con nosotros con este interesante tema y estamos al pendiente. Los protagonistas rumbo al 2024. Todo sobre la justa electoral. Estamos de regreso aquí en Los Protagonistas con todo este escenario que nos puso sobre la mesa Jesús Ruiz Gómez, el director de Abogarrets en torno a los delitos electorales. Vamos ahora con otro tema que tenemos en la agenda. ¿Qué pasó con el convenio que signó la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión con el INE? ¿Qué se dijo en torno a este asunto? Hubo en la conferencia de prensa, hubo algunas preguntas bastante interesantes de los periodistas que estuvieron ahí reunidos. Vamos a escuchar. Por supuesto, celebrando este convenio nuevamente tan fundamental para la industria de la radio y la televisión, por supuesto para el Instituto Nacional Electoral, pero también para la democracia de nuestro país. Y sin más ni más, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, por favor les pediría que levanten la mano, si es a la presidenta, si es a la industria, estamos a sus órdenes. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gaspar Vela de Milenio. Nos han dicho el objetivo del convenio, pero nos pueden explicar cuáles serían los principales puntos del mismo. Y la segunda, a la presidenta del INE,
¿qué medidas adicionales, además de lo que ya se ha informado, qué medidas adicionales se van a tomar para evitar la intimidación de grupos criminales en estas elecciones, para evitar levantones, etcétera? Bien, respecto a la primera pregunta, fundamentalmente el convenio de colaboración consiste en que la industria de la radio y la televisión va a acompañar al Instituto Nacional Electoral en la promoción y difusión del proceso electoral, en la promoción ante la ciudadanía para fomentar el voto razonado de los ciudadanos, y por supuesto también en la promoción y difusión de los eventos como los debates presidenciales que va a tener o que va a llevar a cabo el INE, y coadyuvaremos en lo necesario con el Instituto Nacional Electoral. Gracias. Si alguno de mis colegas desea participar, también está abierto el micrófono para todos. Entiendo yo que esa línea a quien le estamos preguntando. A ver, aparte de las medidas de seguridad que ya dimos a conocer en una reunión con los partidos políticos, ahí surgieron algunas cosas, y ese día mismo los compartí a ustedes que enriquecer de datos a la mesa, al equipo de seguridad que está a nivel federal, era uno de nuestros compromisos. Nosotros estamos buscando toda aquella información que esté registrada en el Instituto Nacional Electoral y que provea de elementos para que las propias autoridades en materia de seguridad tomen medidas adicionales. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los sistemas internos que tiene el instituto, que registran los eventos el día de la jornada electoral, eventos previos, y que vamos registrando desde los diferentes estados de la República. Eso genera un repositorio que da como resultado algunos elementos que les pueden servir. A nosotros nos permite ubicar a título interno del instituto las zonas que nosotros detectamos que hubo alguna problemática el día de la elección. Seguramente las autoridades de seguridad tendrán sus propias formas de hacer el análisis de estos datos, porque nosotros lo vemos desde la posibilidad de instalación o no instalación de una casilla, de posibles interrupciones en la votación, pero con los elementos que ellos tienen y sus propios mecanismos de análisis, definirán de qué tipo es el incidente que se presenta. Para nosotros no deja de ser un incidente operativo que inhibe probablemente unos instantes la votación, como han sido registrados en todos los años que hemos tenido procesos electorales. Es decir, hay incluso mecanismos dentro de la reglamentación que nos dice cómo actuar en caso de que esto suceda. Si hay una imposibilidad de instalación, se tiene que retirar nuestro personal por seguridad. Eso es lo que el instituto adicionalmente hace. Esos protocolos los tenemos establecidos desde hace mucho en la regulación propia del instituto, y se conjunta con lo que ya estamos trabajando en las mesas de seguridad. Estas intimidaciones en contra de candidatos, principalmente a los que aspiran a cargos municipales, que son los más vulnerables en este sentido, ahí ¿qué acciones se tomarían? Ahí lo que se está haciendo, lo que nosotros presentamos en días pasados fue el tema a nivel federal. Este tema se replica a nivel local, y nuestros delegados y los presidentes de los institutos electorales locales hacen lo propio en la mesa estatal. Es decir, también ponen y también seguirán este protocolo. Se solicita la protección por parte de quien así perciba que corre riesgo, se pone en la mesa y se actúa en consecuencia. Cualquier candidato de cualquier nivel en el espectro local puede acudir tanto al Instituto Nacional Electoral como al Instituto Electoral Local, y se tramita de manera inmediata su solicitud. La parte que brinda la seguridad pues son las instancias a nivel local, y en lo federal hace lo propio la Mesa de Seguridad Federal. Bien, pues continuamos aquí en Los Protagonistas. Yo quiero saludar hasta Estados Unidos al periodista Pablo Telechea en el 104.7 de la FM, allá en Utah, en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Pablo? Me da mucho gusto saludarte.
Miguel, un gusto para mí también, es un placer siempre estar en estos enlaces contigo, con tu audiencia de Chiapas y de México. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias. Gracias a ti. Siempre es importante conocer los análisis de estos procesos electorales y las agendas políticas que se viven no solamente en México o Estados Unidos, sino los que también se viven en América Latina. Estamos pues prácticamente observando lo que sucedió en El Salvador, lo que sucedió en Argentina, cómo va caminando el proceso rumbo al proceso electoral en Estados Unidos y inmersos aquí en México. ¿Cómo aprecias esta agenda, mi querido Pablo? Oh, sin ninguna duda, esto siempre está en la mira para los países que observan a Estados Unidos, pero también Estados Unidos tiene en la mira a los países que les interesa hacer alianzas económicas especialmente. México es el principal socio comercial que tiene Estados Unidos, el vecino más cercano. Pero Estados Unidos son muchos en El Salvador, hace 2 semanas con las elecciones del presidente Milei en Argentina, un hombre outsider totalmente, que apareció de afuera, lo que ocurrió al salir Bolsonaro en Brasil. Todo eso, obviamente, Estados Unidos busca a ver quién está de turno en estos países para ver si hay alianza con el que está de turno en Estados Unidos. Hace menos de 4 años teníamos a Donald Trump, una persona totalmente con una agenda diferente a lo que es Biden. Entonces, yo creo que el interés es mutuo, no solo siempre es de los países hacia Estados Unidos. A Estados Unidos también le interesa mucho la alianza con otros países. Recientemente estuvo una de las encargadas del ejército en el cono sur de Estados Unidos, en Uruguay. Y uno puede decir, bueno, pero Uruguay es un país muy pequeño, ¿qué tanto interés hay? Sí lo hay. Estados Unidos siempre tiene interés en todos los países. Claro. Y a veces eso lleva a que Estados Unidos no sea muy querido a nivel internacional, con sus políticas internacionales, ¿no? Pero sí, están todo alerta y con un año electoral en Estados Unidos que está dividiendo al país más que uniéndolo, ¿no? Claro, y evidentemente los escenarios políticos, los escenarios económicos, incluso lo que sucede ahorita en El Salvador, la reelección del presidente, que no sorprendió a muchos, pero fue importante para esa nación. Y yo creo que sí, bueno, el 85% del voto fue hasta a este hombre. Es un hombre popular, tiene el 58%, tiene 58 de los diputados de los 60 que puede tener, creo yo. No conozco a cabalidad los detalles de la legislatura. Estaremos observando con mucha atención lo que ocurre en El Salvador, porque este hombre fue reelecto porque hubo un cambio en la Constitución. Veremos qué pasa. El pueblo se expresó, el pueblo votó y hay que respetar eso es lo más importante. Una línea muy delgada, Pablo. A ver, Donald Trump en Estados Unidos, las líneas que cruzó, que al principio parecía que era todo bajo la ley, pero después se descubrió que habían violaciones de derechos humanos, todavía está en juicio, tiene 40 cargos criminales en 4 juicios, 2 juicios federales y 2 juicios estatales, y ahora está sufriendo las consecuencias porque hubo manipulación, hubo extorsión, y esa línea muy delgada se pasó de ser supuestamente a un evento patriótico a un intento de esto. Y las líneas son muy delgadas en las políticas, entonces se habrá que tener cuidado si uno está en la política, pero se habrá que tener cuidado también uno cuando elige esos políticos, ¿no? Claro. Argentina, ¿cómo aprecias estas semanas después de la elección en ese país? Los asuntos de corte económico, hablabas de Uruguay, un país muy importante y que las repercusiones también económicas de Argentina le tocan la puerta, ¿no? Argentina o Brasil son los 2 gigantes que rodean Uruguay y si mueven un mueble, en Uruguay se escucha. Así te lo digo.
¿no? Entonces, por supuesto que Argentina ahora es un país gigante, lo ha sido siempre, pero está viniendo y arrastrando una administración económica que ha llevado a una deuda argentina histórica. Lo que pasa ahora es que también el presidente Milei no tiene mayoría parlamentaria y eso se hace difícil también gobernar. Cada proyecto, cada intento de proyecto de ley se va a ver truncado porque la oposición no lo va a aprobar. Pues sí, complejo el escenario, Pablo. Estaremos siguiendo de cerca todo este tema y, por supuesto, lo que pase también en América Latina con todos estos procesos electorales, que también Así será. es álgido. Muchas gracias y estamos pendientes. Fuerte abrazo, Pablo Telechea, hasta Estados Unidos. Igualmente, Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias por todo. Bye bye. Las elecciones se acercan. Conoce a los protagonistas rumbo al 2024. Déjeme ir ahora con el asunto de las encuestas. Hemos venido platicando aquí en los protagonistas con varios de los directores de las encuestadoras a nivel nacional, del papel que tienen justamente estos instrumentos de medición. Y déjeme ahora saludar a Paul Valdés, que es el director de Parámetros de Investigación SEO, acerca de cómo van midiéndole justamente los escenarios en torno a los personajes de la vida política, lo que representan las encuestas y cómo la sociedad justamente las sigue de cerca. Escuchemos. Pablo, ¿cómo ha crecido el tema de las encuestas en los procesos electorales de México y otros países del mundo, que tuvo un auge importante a raíz de las elecciones del año 2000, cuando menos en el caso México, ¿no? Sí, incluso creo que antes, en la década de los 90, con la pluralidad y la competencia política, pues evidentemente las encuestas comenzaron a ser un insumo tanto para las campañas, es decir, para tomar el curso de la estrategia de las campañas, pero también para los medios de comunicación y por supuesto para la opinión pública, porque pues es de interés común o público, pues conocer casi como una carrera de caballos, cómo van las campañas, ¿no? Cómo van los candidatos, y ese es básicamente el interés que en este caso venimos a presentar en esta ocasión. Pues interesante, porque se ha convertido para los partidos políticos, por supuesto, para los candidatas o candidatos en su momento, pero también para la opinión pública, en una herramienta, ahora sí que de primera necesidad, casi, el tema de las encuestas. Definitivamente creo que pues obviamente siempre es importante saber dónde estás parado, así como para un negocio, saber cuál es tu posición en el mercado. También para los candidatos y los partidos es muy importante saber dónde estás parado a la hora de empezar la carrera, y obviamente pues esa información será importante para definir estrategias con la finalidad de pues maximizar el triunfo electoral para cada quien, ¿no? Cada partido hace lo propio. Claro. Y en este contexto, Paul, ¿cómo determinar en qué momento van a ir a hacer un estudio ustedes? Decíamos que esta empresa que tú representas ha hecho encuestas para diferentes fuerzas políticas, tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Sí, definitivo. Pues mira, en esta ocasión, en este caso, pues es de nuestro interés conocer como empresa el curso del voto o de las preferencias en el estado de Chiapas. Es una investigación con financiamiento propio. En este caso nosotros la estamos financiando, pues evidentemente porque también queremos darnos a conocer en ese mercado, y bueno, pues con esta información podemos hacerlo. Evidentemente estamos cumpliendo con los lineamientos del INE para publicar encuestas electorales. Esta información será enviada precisamente al INE, o en este caso a la instancia electoral local, de manera que pueda conocer pues los detalles técnicos de la información. Fíjate que es muy importante lo que señalas. Creo que el tema de la credibilidad de las encuestas es muy importante. Por ello estamos cumpliendo, insisto, pues con identificar quién está haciendo la encuesta, cuál es la experiencia de la compañía, que ya te comentaba es de más de 20 años, que finalmente tenemos un récord y un nombre que, vamos,
que defender, por decirlo, en el mercado. Y ese respetar, por supuesto, ¿no? Claro, afortunadamente ese prestigio nos ha permitido pues que más clientes nos conozcan, nos reconozcan y nos recomienden, y de esa manera es como estamos presentando en este caso la encuesta a nivel estatal en el estado de Chiapas, que, insisto, pues marca una tendencia. Recordemos que Chiapas es uno de los estados del sureste del país, pues con mayor dureza del voto hacia el partido gobernante, en este caso Morena. Sabemos que se va a dar a conocer, o se va a dar una contienda a nivel estatal, a nivel de gobernador, donde identificamos, pues sí, efectivamente una ventaja, una dominancia del partido Morena con su candidato a la gubernatura del estado, pero también nos interesa en este caso particularmente la carrera hacia el Senado. Recordemos que para el caso del Senado entran, además de quien gane o quien triunfe por mayoría, es decir, por el mayor número de votos, gana también la primera minoría, un senador en cada estado. Y llama particularmente la atención que en Chiapas es uno de los 7 estados en los que Morena, a nivel de senador, no va a jugar en coalición con PT y con el Partido Verde. Y por eso también nos llamó mucho la atención esta circunstancia, porque cobra especial interés para nosotros y en general por ejemplo, para el Frente de Fuerza y Corazón por México, que se esté jugando pues el ingreso de al menos un senador en cada uno de estos estados. Bueno, pues básicamente, si me permites mencionar que en el caso del gobernador, pues sí se registra una clara ventaja de más del 50% de los votos efectivos a favor de Morena, en este caso a nivel del gobernador, pero por supuesto que, insisto, a nivel de senador hay una circunstancia también interesante. Esta encuesta se realizó entre el 10 y el 12 de febrero de este año, donde vemos que efectivamente los candidatos a senadores por Morena pues encabezan la contienda. Sin embargo, el segundo lugar es Willy Ochoa, de la fórmula que encabeza PRD en esta entidad, junto con el PAN y el PRI, que tiene una ventaja de 15.2% sobre el Partido Verde, que tiene aproximadamente el 8% con Luis Armando Melgar, y finalmente en un franco, en el primer lugar aparece la fórmula de Morena, como decía yo, integrada por Sacil de León y el doctor Pepe Cruz, quienes prácticamente, bueno, bajo esta perspectiva, se percibe una contienda abierta a favor de Morena en el estado de Chiapas. Sin embargo, como lo hemos comentado, las encuestas son una fotografía al momento justamente de tomar en este caso del 12 de febrero. Faltan todavía algunos meses, falta que se desarrolle la campaña, pero sí se ve, como decimos en el argot periodístico, una contienda, una carrera abierta a favor de Morena en el estado de Chiapas. Los protagonistas rumbo al 2024. Entérate de todo sobre el proceso electoral. Bueno, pues así terminamos esta tarde, noche, los protagonistas. Muchas gracias. Gracias también a nuestros invitados, a Jesús Ruiz Gómez, el director de Abogarret, a Paul Valdés, el director de esta encuestadora a nivel nacional, también por supuesto a mi compañero Pablo Telechea hasta los Estados Unidos, y a toda nuestra audiencia que nos hizo el favor de acompañarnos esta tarde noche. Los protagonistas, a nombre de Elizabeth Marina, Elena Zúñiga, Montserrat Hernández, Óscar Aguilar y Jasperico Gómez Cano. Muchas gracias a todos ellos en la realización, en la redacción y la producción de este espacio informativo. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana en Notinúcleo, primera emisión. Hasta pronto. Los actores, las tendencias, las opiniones, todo lo que acontece en torno al proceso electoral. Los protagonistas, rumbo al 2024. Lo esperamos el siguiente lunes, por esta estación.